Mientras las esperanzas de paz en Ucrania vuelven a desvanecerse, Bruselas se convierte hoy en el epicentro diplomático donde se reúnen los ministros de Exteriores de la OTAN. En la agenda, más apoyo militar a Kiev, reforzar la defensa colectiva y presionar para que todos los aliados incrementen su gasto militar. La alianza busca mostrar unidad frente a la retórica bélica del Kremlin, que quiere culpabilizar a la Unión Europea. Ayer Vladimir Putin recibió al empresario estadounidense Steve Witkoff en una maratónica reunión sobre el plan de paz de Ucrania, pero el encuentro con el enviado especial de Donald Trump terminó sin avances y con una advertencia del Kremlin. Si Europa inicia una guerra, Rusia está preparada. La OTAN quiere mostrar en Bruselas que es capaz de actuar y defender la seguridad de Europa. Para ello, por un lado, incrementan los presupuestos en defensa y, por otro, implementan el servicio militar obligatorio o voluntario en gran parte del continente. Para hablar de ello, tenemos hoy con nosotros a Mariano Aguirre, que es investigador asociado del CIDOB, que nos acompaña desde Madrid, y Paola Álvarez, analista política de la DW, en nuestro estudio parlamentario en Berlín. Bienvenidos a los dos. Mariano, querría comenzar con una breve valoración de esa reunión de 5 horas mantenida ayer en Moscú. Rusia rechazó el plan por considerar las exigencias europeas inadmisibles, como por ejemplo las garantías de seguridad para Ucrania y esas limitaciones a las anexiones rusas. ¿Son estos los principales escollos ahora mismo? Bueno, los escollos son varios. No sabemos exactamente cuáles, en la medida en que no se ha filtrado ninguna información. O sea, hay algunas informaciones como la que usted ha dado en este momento, pero básicamente los escollos son, como decía, el tema de las garantías de seguridad, que es un escollo doble, porque por un lado Rusia no quiere que haya unas garantías. Cuando hablamos de garantías, en definitiva es o bien despliegue de tropas de la OTAN, o sea, europeas y o de Estados Unidos, Canadá, o bien como la fórmula que proponen los europeos, que es un despliegue más bien testimonial europeo, que no tenga capacidad de entrar, no tenga mandato para entrar en combate, pero que sea, como le llaman, simbólicamente disuasorio. Y por el otro lado, que realmente la gran garantía de seguridad la de Estados Unidos. El problema está en que Estados Unidos no quiere formar parte de esta garantía, no quiere desplegar fuerzas ni comprometerse de ninguna manera a terminar en un enfrentamiento militar con Rusia. Y al mismo tiempo los países europeos, aunque mencionan y han mencionado, como dicen ellos, una coalición de voluntades por parte de países europeos, son muy cautelosos en la idea de desplegar fuerzas que eventualmente pudieran terminar en combate. Este es uno de los grandes problemas. Otro problema muy fuerte es que Kiev sigue reivindicando que no se premie a Rusia por la invasión. Esto es, que en definitiva no pueda quedarse con la parte oriental de Ucrania y eventualmente con la península de Crimea. Y al mismo tiempo, este es el gran tema, el tema territorial es el gran tema a negociar, y ese gran tema que desde que empezaron y hubo algunas negociaciones en el 2022 hasta hoy, siempre ha estado presente. Por último, una más que podemos mencionar entre varias, es que en el plan de Trump de los 26 puntos originalmente, se decía que los dos países, Ucrania y Rusia, renunciarían a pedir ningún tipo de compensación. Y Kiev quiere unas compensaciones concretas por las vidas que han perdido, por los heridos y por la destrucción de infraestructura, o sea, que pague Rusia por lo que hizo. Es decir, concesiones territoriales, indemnizaciones, esos son los principales escollos. De todos modos, me interesaría saber, porque a Moscú fueron a negociar dos empresarios, Steve Witkoff, amigo personal de Trump, y Jared Kushner, que es su yerno. No son diplomáticos. ¿Podría ser también una de las razones por las que no llegaron a un acuerdo, no llegaron a ningún avance ayer? No creo necesariamente. Es una tendencia de la administración Trump el ir desplazando al personal diplomático de los Estados Unidos
o eventualmente la tendencia que había en los últimos 10, 15 años en Europa, Estados Unidos, a utilizar personalidades, ex diplomáticos, organizaciones no gubernamentales especializadas en negociación. Trump, como se sabe, él practica esta política en la cual la paz es en definitiva un tema de negocios, y para eso ha elegido, como usted bien menciona, a Steve Witkoff y a Kushner, que además es familiar de él, está casado con su esposa. Las capacidades diplomáticas de esta gente yo creo que son muy limitadas. No creo que por eso estén fallando las negociaciones, porque en definitiva quisiera subrayar, yo no creo que estas sean realmente negociaciones. Sinceramente creo que se trata más bien de imponerle a Ucrania un acuerdo. Eso no es una negociación. No nos podemos olvidar que aquí la guerra es entre Ucrania y Rusia y que Ucrania no está sentada en la mesa. O sea que ahí no hay una negociación, hay una eventual imposición de un eventual acuerdo. Y en ese sentido, los dos negociadores, digamos, de Trump, lo que están haciendo es negociando con Rusia algo que yo creo que de alguna manera casi están de acuerdo, en el sentido de que la que debe, entre comillas, rendirse es Ucrania, porque a Rusia realmente Estados Unidos no le está exigiendo nada. Tampoco la Unión Europea está sentada en esa mesa. Paola, me gustaría seguir contigo. El ministro de Exteriores alemán, Joe Wadefull, dijo hoy que Putin quiere poner a prueba la capacidad de defensa de Europa y que esa amenaza es la que obliga a los países de la OTAN a invertir notablemente en seguridad. Los casos de invasión del espacio aéreo con drones y de ciberataques están ahí. ¿Nos puedes explicar la estrategia que sigue ahora mismo Alemania en términos de política de defensa? Sí, Úrsula, bueno, Alemania, venimos contándolo, sé bien, se encuentra básicamente en una fase de transformación absoluta de todas las políticas de seguridad y defensa, que comenzó con aquel ya famoso discurso de Olaf Scholz en el Parlamento, cuando anunció un cambio de era tras el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Permíteme hacer un poquito de contexto histórico, porque hay que recordar siempre que tras la Segunda Guerra Mundial a Alemania se le prohibió incluso tener un ejército. La prohibición duró apenas 10 años, pero marcó para siempre el carácter de esas nuevas fuerzas armadas que surgieron y que durante décadas se consideraron prácticamente fuerzas de paz, de defensa en todo caso, lo que se traducía en inversiones consideradas bajas, en un ejército considerado ya anticuado, y con ese cambio de era que anunció Scholz llegó este proceso de modernización que pasa por duplicar el gasto militar anual antes de 2030, quiere superar los 150.000 millones anuales, y por una serie de fondos extraordinarios de decenas de miles de millones que deben garantizar desde ya la celeridad y la eficacia de esa modernización. En paralelo, además, se está fortaleciendo la industria armamentística nacional, se está promoviendo esa modernización de la industria armamentística nacional con pactos dentro y fuera de Europa. Hay planes, de hecho, que se asocian directamente a la fabricación de munición para Ucrania, y en general las grandes armamentísticas alemanas saben que van a expandir su producción con apoyo del gobierno en los próximos años. El canciller Friedrich Merz no lo oculta, quiere tener el ejército más poderoso y moderno de Europa, una afirmación que evidentemente, y aunque esté enmarcada en un proyecto europeo de independencia en seguridad y defensa, provoca reacciones en vecinos y en aliados. Unas declaraciones que realmente se confrontan con lo que ha ocurrido durante las últimas décadas en Alemania. Aparte del rearme y la preparación militar de la que hablabas, acaba de aprobarse también un modelo de servicio militar de carácter híbrido, voluntario inicialmente, con una duración prevista de 6 meses. ¿Qué objetivos tiene este modelo, que es bastante controvertido? Bueno, podríamos decir que el objetivo es básicamente seguir esa misma estrategia de la que hablamos, pero en términos de personal. Tener un ejército moderno, poderoso y preparado para el conflicto implica también tener decenas de miles de soldados y de reservistas, algo que las cifras actuales en Alemania no están permitiendo. Actualmente se cuenta con algo más de 180.000 efectivos, y el objetivo, que se ha publicado ampliamente, es que sean 260.000 soldados en 2035, además de 200.000 reservistas. Tengamos en mente que ahora mismo hay apenas 11.000 reservistas en el ejército alemán. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, se muestra además muy confiado en que esta nueva forma de reclutamiento, en principio voluntario y acompañado de incentivos con sueldos brutos iniciales de 2.600 euros y otros beneficios, va a hacer fácil llegar a esa cifra sin perder la voluntariedad, tal como está planteado ahora, y siguiendo ese modelo sueco que también hemos comentado anteriormente. El año que viene los jóvenes nacidos en 2008 van a empezar a recibir
recibir ese cuestionario para sondear condiciones, para sondear el interés que tendrían en alistarse. Va a ser un cuestionario obligatorio para hombres, en principio opcional para mujeres, y después se va a implementar un chequeo médico obligatorio u opcional según el mismo principio de género, lo que va a permitir tener una base de datos de todos los jóvenes en edad de reclutamiento, que no se dice, pero evidentemente de lo que va a servir también es facilitar el proceso si, como se teme en amplios sectores de la sociedad, esa voluntariedad no satisface los objetivos del Gobierno y hay que dar el siguiente paso, que será imponer el modelo obligatorio, una opción que ya está registrada en el plan actual de Gobierno. Ya dijo Pistorius que su intención es además ser ejemplo y modelo para Europa también en esto, y por las noticias que llegan de la vecina Francia parece que está siendo así. Pues vamos a preguntárselo precisamente a Mariano, porque, como decía Paola, Francia es uno de los países que se ha sumado a ese nuevo modelo voluntario y remunerado de formación militar que comenzará a aplicarse en verano del año próximo. Emmanuel Macron explicó que quiere aumentar sus reservistas ante la amenaza rusa. Eso es lo que argumenta. ¿Se prepara Europa para la guerra? Bueno, desde la invasión de Ucrania en adelante, el clima vamos a llamarle el clima de prepararse para la guerra ha aumentado considerablemente. Ha aumentado todavía más a partir de la llegada a la Casa Blanca del presidente Trump, que ha vuelto, como ya hizo durante su primera presidencia y como han hecho otros gobiernos anteriores de Estados Unidos, digamos con mejores maneras, pero todos lo han hecho, que ha sido presionar a Europa para que aumente su gasto en defensa. En este momento todos los países, excepto España, que se ha planteado aumentarlo de acuerdo a sus capacidades y necesidades, el resto de los países se han inicialmente comprometido o prometido a que lo van a hacer, lo cual lo deja en el aire también que ese compromiso se cumpla. Pero al mismo tiempo, para poder de alguna manera justificarlo, se crea este clima de guerra. Todo esto es yo entiendo que es complejo y confuso en muchos sentidos para las mismas sociedades, en la medida en que, por ejemplo, como hablábamos antes de las garantías de seguridad para Ucrania, por un lado hablamos de que se crea un clima de que debemos defendernos de una Rusia expansionista, y sin embargo, cuando está el ejemplo concreto, que es defender a un país europeo desplegando una fuerza europea para que no se produjera eventualmente, en caso de que haya un acuerdo de paz, no se produjera una nueva invasión rusa, entonces todos se plantean, no podemos desplegar nuestros soldados porque correrían riesgos y porque luego podría haber un riesgo de guerra y enfrentamiento directo con Rusia, que es una potencia nuclear. Entonces el mensaje que se da es un mensaje confuso. Y este mensaje confuso yo creo que se cruza con otro tema, vamos a llamarle sociológico, en el sentido de que precisamente, excepto en algunos países, como es el caso noruego o el caso sueco, donde no se eliminó el servicio militar, o en otros donde se ha ido reintegrando, digamos, en los últimos años, en las últimas décadas, como es la primera línea frente a Rusia, como son los países bálticos. En el resto de los países, en el caso de España, donde yo vivo, por ejemplo, hay un cambio sociológico en las últimas décadas por el cual la gente joven no quiere hacer el servicio militar, ni quiere muchas de ellas ser parte de las Fuerzas Armadas. De hecho, por ejemplo, en España hay una fuerte incorporación, por ejemplo, de latinoamericanos que obtienen además la residencia y eventualmente la nacionalidad española al integrarse en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, yo creo que en sociedades modernas como las europeas, donde ya esa idea muy antigua de que los jóvenes entraban al servicio militar casi, digamos, para educarse y para aprender a trabajar, ya no es tal. Otra cosa es que pueda vender la idea de diferentes maneras, como antes explicaba la corresponsal, sea bien con los salarios o bien sea porque hay un paro muy alto en determinados países y que entonces se les tiente con integrarse en las Fuerzas Armadas. Pero quisiera subrayarlo, no es claro el mensaje. Por un lado tenemos que prepararnos para una guerra, por otra parte cuando debemos darle garantías de seguridad a un país concreto que es Ucrania, ahí nos ponemos muy cautelosos y no vamos.
Lo que está claro es que, y lo revelaba el informe SIPRI a principios de semana, es que ese rearme es un hecho y que muchos países están intentando incentivar la entrada al ejército. Volvamos al caso concreto de Alemania. Paola, si bien es cierto que el Estado de momento quiere mantener la voluntariedad del servicio militar a base de incentivos, ya ha dicho que si no se alistan suficientes voluntarios se activará la obligatoriedad, que tú decías que se recoge ya en ese proyecto de ley. ¿Cómo se reciben estas medidas, sobre todo entre los más jóvenes, que serían los afectados? Sí, Úrsula, claramente es un tema que está dividiendo inevitablemente a la sociedad alemana, gusta especialmente, como no, entre los más jóvenes. De hecho, para este viernes, cuando debería tener lugar la última votación de la norma en el Bundestag, hay ya convocadas protestas en las principales ciudades alemanas, convocatorias a las que se están sumando organizaciones juveniles e incluso muchas escuelas que ya plantean abiertamente una jornada de huelga, al menos en ciudades como aquí en la capital, Berlín. Se teme que los planes del gobierno acaben por ahondar, de hecho, un conflicto generacional que ya se está acusando desde otros ámbitos, y es que si miramos las encuestas sobre el tema, vemos que prácticamente todas muestran una mayoría de alemanes a favor de un servicio incluso militar obligatorio, pero las cifras se mueven considerablemente cuando las miramos de cerca. El apoyo principal se aprecia en encuestados mayores de 45 años, más aún en los mayores de 60, de los que el 66% defiende la reinserción del servicio militar obligatorio, pero esa cifra se da la vuelta cuando bajamos a ver qué opinan los jóvenes de entre 18 y 25, 18 y 29 años según el sondeo, y entre ellos el apoyo suele rondar el 30%. Son cifras relativas, insisto, a un servicio militar obligatorio, es donde más encuestas se están haciendo. Si nos vamos a las encuestas sobre el servicio voluntario, como el que se quiere reinsertar ahora mismo, en principio, vemos resultados que son más homogéneos. Aquí sí vemos una ventaja, mayor o menor dependiendo también de qué encuesta, de la cantidad de población que está a favor, pero sigue habiendo una fuerte resistencia de un amplio segmento de la población más joven, la que se va a ver directamente afectada por la norma y que denuncia además que ha sido completamente excluida del debate político. Está claro que el coste político, el coste social de estas medidas es muy alto, y por eso, Mariano, otros países como España, Italia y Reino Unido mantienen ejércitos profesionales y no tienen planes inmediatos de reintroducir el servicio obligatorio. Dinamarca, por el contrario, hará obligatorio incluso el servicio para mujeres en atención a la igualdad de género. En los países nórdicos y bálticos es casi un honor servir en el ejército. ¿Es una estrategia disuasoria efectiva para frenar a Rusia si realmente es esa la intención de Moscú, es decir, atacar en algún momento algún país de la OTAN? Como temen muchos gobiernos europeos, ¿es una estrategia realmente efectiva? Vamos a ver, yo creo que una estrategia efectiva para lidiar, para ocuparse, para establecer qué tipo de relaciones tener con una potencia nuclear, un gigante demográfico, con riquísimos recursos que la Unión Europea necesita y que es vecino eterno, no se va a mudar ni Europa se va a mudar de sitio. Solo discutir el tema, como están haciendo los gobiernos, solo centrarse en aumentar el presupuesto de defensa, que no digo que no sea eventualmente necesario, pero solo centrarse en el presupuesto de defensa y solo o además centrarse en la idea de servicio militar obligatorio o servicio militar híbrido, sí o no, no es suficiente. Hoy en día la gente, como lo explicaban hace un minuto Paola con el tema de las encuestas, la gente joven especialmente, pero también la no tan joven, considera, cuando le preguntan por la seguridad no es solamente la seguridad tradicional, es la seguridad medioambiental, es la seguridad alimentaria, es la seguridad social, la seguridad en temas de salud, en que funcionen los hospitales, en no aspirar 1 año y medio para una operación urgente. Todo eso también es seguridad y también es gasto del Estado. Entonces hay que armonizar ese gasto en defensa con el gasto social, que es parte, digamos, del pacto social europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Y al mismo tiempo hay otras cuestiones, como es, por ejemplo, el tema del armamento nuclear, que vuelve a estar, que había desaparecido casi del debate político después del fin de la Guerra Fría y que ahora está muy presente y cada vez más, en el sentido de que si vamos a una época de enfrentamiento, una especie de Segunda Guerra Fría, pues el tema de las armas nucleares también hay que debatirlo, hay que ponerlo en el debate público. O sea,
No estoy hablando de que no haya ejércitos, no estoy hablando de que no haya gasto en defensa, sino que esto debe armonizarse con otras cuestiones. Y por último, con un vecino como Rusia es necesario dialogar. Y lo que no está haciendo desde la guerra de Ucrania adelante Europa es abrir puentes de diálogo con Rusia. No digo que se rinda a nada, simplemente que dialogue. Hay que dialogar porque uno no solo dialoga con los amigos, sino también con los enemigos o con los adversarios. Bueno, sabemos que la maquinaria diplomática continúa con esa delegación ucraniana que está hoy en Bruselas y luego se marcha a Washington. Mientras tanto, Europa se rearma y busca reclutar más soldados. Es el tema que hemos analizado aquí en Actualidad en Análisis. Gracias a Mariano Aguirre en Madrid y a Paola Álvarez en Berlín por su tiempo, por sus conocimientos. Gracias a ustedes por su confianza y hasta la próxima. Adiós.